todos y bienvenidos a Narrative Space. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta a este video. Hoy vamos a discutir la película El Rey León de 2019. El sol africano, con su fervoroso abrazo, iluminaba la Roca del Rey, donde la presentación del nuevo cachorro de león se convertía en un espectáculo de fe y respeto. Simba, el heredero, era mostrado a las vastas llanuras, un futuro monarca cuyo linaje se remontaba a Mufasa, un rey cuya presencia imponía serenidad y justicia, un verdadero emblema de dignidad felina que había honrado el legado de su propio padre. Sin embargo, la sombra acechaba en los márgenes del reino. Scar, el hermano de Mufasa, consumido por una envidia fría y una ambición desmedida, observaba desde la distancia. Su existencia, marcada por la sensación de ser permanentemente el segundón, lo había convertido en un estudioso de la manipulación, un actor que soñaba con un escenario donde él fuera el protagonista. El joven Simba crecía bajo la tutela de su padre, aprendiendo lecciones sobre el delicado equilibrio de la vida, el ciclo de la vida, esa red invisible que une a todas las criaturas. Mufasa, con la solemnidad de un director experimentado en su mejor obra, le enseñaba la importancia de la valentía sin arrogancia. Pero Scar tejía su red. Con promesas vacías sobre territorios prohibidos, atrajo a Simba a las profundidades oscuras, un lugar donde las hienas, criaturas guiadas por una codicia casi histriónica, esperaban. El desastre no tardó en llegar. Scar orquestó una estampida magistralmente coreografiada. Mufasa, con la fuerza y la nobleza de un héroe épico, se enfrentó a la tragedia para salvar a su hijo. Logró poner a salvo a Simba solo para ser traicionado por su propio hermano en el clímax de la escena, un acto de perfidia que resonó en el corazón de la sabana. Scar, con una frialdad digna de un villano clásico, culpó a Simba de la muerte del rey, obligándolo a huir, a exiliarse. El cachorro, destrozado y creyendo en su culpa, vagó hasta encontrar refugio en una jungla exuberante. Allí conoció a Timón y Pumba, un suricato y un facóquero cuyas filosofías de vida eran un escape deliberado de toda responsabilidad. Su mantra, Hakuna Matata, era un himno a la despreocupación, una evasión cómoda. Simba, bajo esta nueva tutela, se transformó en un león poderoso pero indolente, dejando atrás su identidad real, actuando como si el pasado no existiera. Una retirada temporal del escenario principal. Años después, Nala, su amiga de la infancia y ahora una leona luchadora, irrumpió en su oasis de olvido. Su presencia trajo consigo la cruda realidad. El reino estaba muriendo, devorado por la tiranía y la mala gestión de Scar, quien había permitido que las hienas diezmaran los recursos. Nala, con la firmeza de una actriz que se niega a aceptar un mal guión, imploró a Simba que regresara. El punto de inflexión llegó con Rafiki, el sabio mandril, una especie de mentor espiritual con toques de chamán. Él le recordó a Simba su verdadera esencia, mostrándole la imagen de su padre en las nubes, un eco espectral que confirmaba su legado. La voz de Mufasa resonó. «Recuerda quién eres». Simba, ya no el cachorro asustado, sino un león pleno, regresó a la Roca del Rey. La confrontación final fue inevitable, un duelo teatral bajo un cielo tormentoso. Scar, en un intento desesperado por mantener su máscara, intentó manipular a Simba una vez más, forzándolo a admitir una culpa que no era suya. Pero la verdad, como una inundación largamente contenida, estalló. Simba reveló el engaño de Scar. En el fragor de la batalla, Scar admitió su crimen ante las hienas, quienes, sintiéndose traicionadas por su líder, se volvieron contra él. Con Scar derrotado y el fuego purificador de la tormenta extinguiéndose, Simba reclamó su lugar. La lluvia llegó, lavando la desolación. El ciclo de la vida se restauró. El nuevo rey, ya no prisionero del miedo, observó cómo la sabana reverdecía. La historia concluyó con la presentación de su propio cachorro, un nuevo amanecer en la Roca del Rey, asegurando que la grandeza y el equilibrio se mantendrían firmes en el escenario de la vida salvaje. El joven Simba, aún cargando el peso invisible de su exilio, sentía en cada paso la necesidad de justificar su existencia alejada de la Roca del Rey. El ambiente de la jungla, bajo la égida de Timón y Pumba, era un paréntesis feliz, una pausa reflexiva donde la presión del destino se había aligerado hasta casi desaparecer.
Timón, con su energía nerviosa y su habilidad para improvisar soluciones rápidas, representaba la astucia callejera, mientras que Pumba, con su corazón tan grande como su apetito, encarnaba una bondad casi ingenua, una fe ciega en el poder sanador del olvido temporal. La llegada de Nala fue un choque tectónico para Simba. Ella no era una sombra gentil del pasado, sino una fuerza de la naturaleza, sus movimientos ágiles y su mirada encendida por la desesperación del hogar. Su súplica no era un ruego, sino una orden silenciosa que resonaba con la dignidad de una reina en apuros. En sus ojos, Simba vio el reflejo de lo que había perdido y, más dolorosamente, el reflejo de su propia cobardía. Había elegido el confort de la inacción, mientras su reino se desmoronaba bajo la dirección errática de Scar, cuya gestión era un estudio de caso en autoritarismo decadente. Scar, en su rol de usurpador, había transformado la corte en un lugar sombrío, donde la única ley era el miedo, y las hienas, antes guardianes marginados, se habían convertido en una guardia pretoriana voraz, despojando la tierra hasta sus huesos. El encuentro con Rafiki fue catártico. El mandril, con su sabiduría aparentemente caótica, actuó como un director de escena que obliga al actor a enfrentar su guión original. Cuando Rafiki hizo que Simba mirara hacia arriba y viera la imagen de Mufasa reflejada en el cielo nocturno, no solo vio un fantasma, vio su deber encarnado. La voz de Mufasa, profunda y resonante, no era una acusación, sino un ancla. Recuerda quién eres, era la línea más importante del libreto de su vida, la que había estado evadiendo. Simba comprendió que el verdadero exilio no era geográfico, sino emocional. Se había despojado de su identidad por miedo al fracaso. El regreso fue un acto de fe en medio de la devastación. La Roca del Rey era ahora una cicatriz bajo el cielo opresivo. El enfrentamiento con Scar fue una danza brutal entre la verdad y la mentira. Scar, siempre un maestro de la oratoria retorcida, intentó desmantelar a Simba públicamente, esperando que el público, las leonas y las hienas creyeran en su versión editada de la historia. Pero Simba, ahora fortalecido por la aceptación de su dolor, no se dejó intimidar por los tropos del villano. Cuando la confesión de Scar fue arrancada, no por fuerza bruta, sino por la presión de la verdad expuesta, el pacto entre Scar y las hienas se rompió. La lealtad de estas criaturas, siempre superficial y basada en el beneficio inmediato, se evaporó al ver a su líder expuesto como un fracasado y un traidor, incluso hacia ellos. La lucha subsiguiente no fue solo por el trono, sino por el alma del reino. Al final, cuando Simba se alzó victorioso sobre la cima de la roca, la liberación emocional fue palpable. No era solo un león reclamando un asiento, sino un hijo que finalmente había perdonado al padre y, crucialmente, se había perdonado a sí mismo. La tormenta que siguió fue el acto final de purificación, una limpieza bíblica. Y cuando el sol finalmente se abrió paso a través de las nubes oscuras, iluminando la sabana renacida, era evidente que el ciclo de la vida no era solo una frase poética, sino un proceso continuo de muerte, renacimiento y responsabilidad asumida. La imagen final del nuevo cachorro elevado al sol era la confirmación de que el legado, a pesar de las traiciones y el dolor, había encontrado su cauce seguro. La atmósfera al pie de la Roca del Rey, tras la caída de Scar, estaba cargada de una expectación silenciosa, una especie de respeto reverente hacia el drama recién concluido. Simba, erguido sobre el pico que una vez fue el escenario de su mayor trauma, respiraba el aire limpio, un aire que olía a tierra mojada y no a ceniza ni a miedo. Había en su porte una autoridad natural, no la arrogancia impuesta que Scar había intentado simular, sino la calma profunda de quien ha caminado por el abismo y ha regresado con cicatrices visibles, pero con el espíritu intacto. Nala se encontraba a su lado, sus ojos fijos en el horizonte, como si estuviera cartografiando mentalmente el vasto trabajo de reconstrucción. Ella no era solo la compañera romántica, era la voz de la razón pragmática, la consejera que recordaba a Simba que la realeza no es un estado estático, sino una verbena constante de servicio. Su historia personal con Simba, forjada en juegos infantiles y luego templada por la separación forzosa, le otorgaba un entendimiento único de las vulnerabilidades del nuevo rey.
Timón y Pumba, observando desde una distancia prudencial, rompieron el solemne silencio con un murmullo de alivio. Para ellos, el retorno al orden significaba la posibilidad de que la comida volviera a ser abundante y el peligro se mantuviera a raya, permitiéndoles retomar su filosofía de vida sin la amenaza constante de un régimen tiránico. Aunque su Hakuna Matata había sido temporalmente suspendido, la promesa de volver a una existencia despreocupada era el premio a su breve pero crucial apoyo a la causa. El reino entero parecía estar en un estado de éxtasis contenido. Las diversas especies, desde los antílopes hasta los elefantes, se congregaban, no en una exhibición de sumisión forzada como en los días de Scar, sino en una celebración genuina de la restauración del orden natural. La luz del sol, ahora incandescente y generosa, bañaba la sabana, y donde antes había parches de tierra estéril, brotaban ya los primeros signos de verde vibrante. Era la metáfora perfecta de la curación. La vida, como el arte que persiste tras la censura, encontraba siempre su camino de regreso. Cuando el mandril Rafiki se acercó a Simba, portando al nuevo cachorro, el gesto fue más que una bendición, fue una consagración. El pequeño león, ajeno al drama que acababa de presenciar y al peso del nombre que llevaba, alzó su pata instintivamente. En ese momento, Simba no solo vio a su hijo, sino que vio el futuro, la prueba tangible de que el sacrificio de Mufasa no había sido en vano. Al levantar al cachorro, no solo lo presentaba a la tierra, sino que la tierra lo acogía de vuelta, cerrando el círculo. El legado no era solo sangre, era la promesa inquebrantable de proteger y mantener el equilibrio, una responsabilidad que Simba, finalmente, abrazaba sin reservas. El rey, convertido de fugitivo a salvador, había encontrado su lugar definitivo en el gran teatro de la vida. El eco de los rugidos de celebración se fue apagando lentamente, dando paso al ritmo constante y predecible de la vida que volvía a latir en la roca del rey. Simba, ahora asentado en su rol, se dedicaba a aprender las sutilezas de la gobernanza, una tarea que exigía más paciencia y menos bravura de la que Mufasa le había enseñado en sus lecciones de juventud. Se dio cuenta de que gobernar no era solo defender el territorio de amenazas externas o de tiranos internos, era una labor constante de diplomacia silenciosa con la naturaleza misma. Cada sequía, cada migración, cada conflicto entre clanes se convertía en un asunto de Estado que requería su juicio sereno. Nala se había convertido en su principal estratega. Su conocimiento íntimo de la tierra, adquirido durante los años en que buscaba agua desesperadamente, le otorgaba una perspectiva terrenal que a Simba, elevado en la roca, a veces le faltaba. Juntos, supervisaban la lenta pero segura recuperación de las praderas. Había que restablecer las rutas de caza tradicionales, enseñar a las manadas más jóvenes el respeto a los límites y, sobre todo, mantener a raya la inquietud residual entre las criaturas que habían prosperado bajo el caos de Scar. Eran un dúo de monarcas equilibrados. Él, el idealista restaurador. Ella, la realista incansable. Timón y Pumba, por su parte, habían recibido un permiso especial para establecerse en un sector exuberante y seguro al pie de la roca, un pequeño valle donde el Hakuna Matata podía florecer sin amenazar la subsistencia del resto del reino. A menudo los veíamos interactuar con el pequeño heredero, enseñándole juegos sin sentido que buscaban aligerar la carga de la realeza desde temprana edad. Era una visión reconfortante. El serio futuro rey aprendiendo a reír sin culpa al lado de sus excéntricos tutores, un recordatorio de que la vida, incluso en la cumbre, necesita momentos de absurdo y ligereza para ser sostenible. Rafiki, el eterno observador, se retiraba gradualmente de la escena principal, satisfecho con haber guiado al actor a través de su arco narrativo más crucial. Sus apariciones se volvieron esporádicas, breves y enigmáticas, como un artista que firma su obra maestra y luego desaparece, dejando que la obra hable por sí misma. Sabía que el verdadero aprendizaje de Simba comenzaría ahora, en la rutina diaria de ser el rey que su padre soñó, no por la sangre, sino por las elecciones hechas en la oscuridad. El pasado había sido honrado. El futuro, aunque incierto como toda existencia, estaba firmemente plantado en tierra fértil.
Los años pasaron con la fluidez y la inexorabilidad de un río africano en temporada de lluvias. Simba, ahora un rey maduro, portaba las marcas del tiempo no como debilidades, sino como mapas de su experiencia. Su melena, densa y oscura, enmarcaba un rostro que había perdido la impetuosidad de la juventud para ganar la profundidad de la meditación constante. Ya no se trataba de batallas épicas. La lucha diaria de Simba era contra la inercia, contra la tendencia natural de cualquier ecosistema a caer en el desorden si el vigilante parpadeaba. Nala, su reina, mantenía una presencia constante y firme, su lealtad inquebrantable actuando como el ancla emocional de Simba. Ella era quien lo obligaba a descender de las alturas de la toma de decisiones complejas para recordar las necesidades básicas de la manada. En las noches tranquilas, mientras el cachorro de león, ahora un joven promesas, dormía, era común verlos discutiendo planes bajo la luz de la luna. Estas conversaciones eran complejas coreografías de liderazgo, donde la visión idealista de Simba se pulía contra la practicidad aprendida por Nala en los años de escasez. El pequeño heredero crecía bajo una presión distinta a la que había soportado su padre. No se le exigía valentía inmediata, sino comprensión profunda del ciclo de la vida. Simba, consciente del trauma de su propia juventud, insistía en que su hijo conociera cada rincón del reino, no como un paseo real, sino como un aprendiz. Lo llevaba a presenciar las sequías, a observar cómo las manadas más débiles luchaban, enseñándole que la compasión y la gestión de recursos eran las verdaderas coronas de un buen monarca. Timón y Pumba continuaban siendo la válvula de escape necesaria. Su rincón del valle se había convertido en una suerte de reserva cultural, donde la ligereza era la moneda de cambio. A veces, el joven príncipe escapaba de sus rigurosos estudios para pasar una tarde con ellos, disfrutando de historias exageradas y de la simple alegría de no tener que ser el futuro. Para Timón, ver al heredero disfrutar de la vida sin la carga del destino era su mayor triunfo. Para Pumba, era solo otra ocasión para compartir un festín de insectos bajo el sol. Eran los guardianes de la alegría desvinculada del poder. El recuerdo de Mufasa no era ya una aparición espectral que exigía un retorno, sino una guía interna constante. Simba había asimilado la enseñanza de su padre, integrándola en su propia identidad. Había comprendido que el espíritu de Mufasa residía no solo en las estrellas, sino en la fortaleza que él mismo demostraba cada día al mantener el frágil equilibrio de la tierra. La paz en la Roca del Rey no era un punto final, sino el resultado de un trabajo continuo, una sinfonía administrada con mano firme y corazón abierto. El reino había florecido, no por decreto divino, sino por la madurez asumida por el rey exiliado, que regresó para saldar su deuda con la vida. El tiempo, ese director de orquesta implacable, seguía marcando el compás, y con cada estación que pasaba, la narrativa del reinado de Simba se escribía con trazos más firmes. La tercera generación de leones ya caminaba por la Roca del Rey, y el joven príncipe, ahora un adolescente en flor, mostraba una curiosidad inquisitiva que a veces rozaba la imprudencia, un eco inevitable de la energía indomable de su abuelo Mufasa, pero matizada por la cautela que Simba le había inculcado. Simba dedicaba las mañanas a la enseñanza formal, compartiendo con su hijo las complejas dinámicas de la casa y la diplomacia con los clanes vecinos, insistiendo en que la fuerza sin inteligencia era tan peligrosa como la debilidad. Pero eran los encuentros casuales los que cimentaban el carácter del joven. A menudo, el príncipe se desviaba de los caminos reales para buscar el consejo no oficial de Nala, quien se había convertido en la historiadora viva de las penurias del reino bajo Scar. Ella le narraba con crudeza cómo la codicia había secado la tierra, un relato que servía como advertencia más potente que cualquier sermón. En cuanto a Timón y Pumba, su influencia se había transformado sutilmente. Ya no eran solo los bufones, se habían convertido en los narradores de la resistencia y la supervivencia a través del ingenio. Sus anécdotas sobre cómo el Hakuna Matata les había permitido navegar tiempos oscuros eran lecciones de resiliencia adaptada al humor. El joven príncipe, fascinado por la habilidad de estos dos seres para encontrar alegría en la precariedad,
A veces se sentaba con ellos en silencio, absorbiendo esa lección de que la fortaleza no siempre reside en la ferocidad, sino también en la capacidad de pivotar. Rafiki, en sus raras apariciones, ya no necesitaba visiones celestiales. Ahora, su presencia era un simple asentimiento, una confirmación silenciosa de que Simba había encontrado su propio ritmo. El viejo mandril parecía entender que el verdadero legado no era replicar al padre, sino trascender la propia historia personal. Había una paz profunda en Simba. La carga de la culpa se había disuelto en el deber cumplido. El rey había aprendido a vivir en el presente mientras honraba el pasado, entendiendo que el ciclo de la vida exigía que él, en su mejor momento, preparara el escenario para la próxima gran actuación. La Roca del Rey, bañada por un sol estable y predecible, era el monumento a una reconciliación lograda no solo con el reino, sino consigo mismo. El círculo del tiempo se cerraba con una gracia casi coreografiada. El joven príncipe, al heredar la vitalidad de Mufasa y la templanza de Simba, comenzó a mostrar un interés particular en las fronteras más remotas del territorio, ese lugar que había sido el epicentro del desastre que forjó a su padre. Simba observaba estos gestos con una mezcla de orgullo temeroso, reconociendo en la impetuosidad de su hijo el eco de su propia sombra juvenil. Era una lección continua para Simba: cómo guiar sin sofocar, cómo proteger sin crear el mismo aislamiento que casi lo destruye a él. Nala, con la sabiduría de una reina que ha visto el imperio desmoronarse y reconstruirse, supervisaba la formación del futuro rey con una atención meticulosa a los detalles logísticos, la distribución justa del agua, la negociación con las manadas vecinas que recordaban con recelo los años de Scar. Ella era el contrapunto necesario, asegurándose de que el idealismo real no se desprendiera de la dura realidad de la supervivencia. Sus interacciones con el príncipe eran a menudo ejercicios prácticos de liderazgo bajo presión, simulando crisis para que él aprendiera a tomar decisiones rápidas sin ceder al pánico. Timón y Pumba, con el paso de las décadas, habían alcanzado un estatus casi legendario. Sus historias, antes simples anécdotas de supervivencia, se habían convertido en mitos populares entre los jóvenes de la sabana, relatos de cómo la amistad y la irreverencia podían ser tan esenciales como la fuerza bruta. El rey Simba, a pesar de su dignidad, no dudaba en compartir una comida simple con sus viejos amigos, un acto que reforzaba ante todo el reino que las jerarquías podían doblarse ante la lealtad verdadera. Ellos eran la prueba viviente de que la red de la vida incluía a los que elegían vivir al margen. Rafiki, ahora casi una figura etérea, solo se presentaba en momentos de profunda transición. Su última aparición notoria fue durante una reunión de los ancianos del reino. No pronunció palabras complejas, simplemente señaló el horizonte donde el sol nacía, y luego señaló el corazón de Simba, y finalmente el corazón del joven príncipe. Era una confirmación muda. El legado no era un objeto que se hereda, sino una cualidad que se transmite a través de la experiencia vivida y compartida. Simba había dejado de buscar la aprobación de su padre en las nubes. Ahora, él era el ancla que otros buscarían en las tormentas. El reino estaba en calma, una calma trabajada, tejida con los hilos del pasado doloroso, y el compromiso inquebrantable con el futuro. El aire de la sabana se había asentado en una cadencia pausada, reflejando la madurez de su rey. Simba, al mirar la inmensidad de su dominio desde la cima de la roca del rey, ya no sentía la urgencia de probar nada. Había pasado la era de la autojustificación. Ahora era el tiempo de la administración paciente y la observación tranquila. Su relación con Nala se había profundizado en esa cómoda alianza de poder compartido, donde las palabras eran a menudo innecesarias, reemplazadas por una comprensión tácita de las necesidades del reino. Ella seguía siendo su brújula moral, y él su firme protector. El joven príncipe, que ahora comenzaba a mostrar los primeros signos de una melena incipiente, se movía con una confianza que superaba su edad, una confianza ganada por la exposición constante a la verdad y la responsabilidad. Simba lo preparaba no solo para el rugido, sino para el silencio incómodo de las decisiones difíciles.
En una ocasión notable, el príncipe cometió un error de juicio durante una disputa territorial menor con un clan de tejones, una falta que, en los días de Scar, habría resultado en castigo severo. Simba, en cambio, lo obligó a pasar días enteros ayudando a los tejones a reparar sus madrigueras dañadas, enseñándole que la restitución es más poderosa que la penalización. Timón y Pumba, ahora considerados leyendas vivas, se habían convertido en los cronistas no oficiales del reino. Su valle se había expandido ligeramente, y aunque seguían profesando el Hakuna Matata, se les veía ocasionalmente participando en festividades comunitarias, aportando su humor único. Para el joven príncipe, ellos eran el recordatorio de que la alegría no era frívola, sino una necesidad de supervivencia psicológica, un contrapunto al peso de la corona. Simba se aseguraba de que su hijo entendiera que la vida tenía espacio para la filosofía de la despreocupación, siempre y cuando la responsabilidad fundamental fuera cumplida primero. Rafiki, el sabio ermitaño, se había retirado casi por completo al interior del gran árbol ancestral. Sus mensajes se habían vuelto tan escasos que cada aparición era celebrada como un presagio. Cuando se le veía, ya no ofrecía profecías, sino que simplemente observaba a Simba interactuar con su hijo. Había en ese silencio un reconocimiento. El ciclo estaba completo. Simba no había intentado revivir a Mufasa en su hijo. Había creado un líder nuevo, uno que había aprendido de la tragedia de su padre y de la redención del propio rey. El reino entero reflejaba la estabilidad. La vegetación era densa, los manantiales fluían con constancia, y la paz no era la ausencia de conflicto, sino la presencia de un liderazgo justo y equilibrado. Simba, el rey que había huido y regresado, había demostrado que la verdadera realeza no se trataba de nacer en el lugar correcto, sino de elegir una y otra vez el camino de regreso a la responsabilidad. La historia de la Roca del Rey era ahora una saga de restauración, cimentada en la comprensión profunda de que el ciclo de la vida nunca termina. Solo espera pacientemente a que el siguiente guardián esté listo para continuar la vigilia. El atardecer teñía el cielo de tonos que recordaban la sangre y el oro, colores apropiados para el ocaso de una era y el amanecer de la siguiente. Simba, con el pelaje gris plateado alrededor del hocico, se sentó junto a Nala, observando a su hijo, ahora un joven león listo para asumir el manto. La reina, con su mirada penetrante, le ofreció un suave roce en el hombro. No era necesario hablar de la sucesión, la transición era tan natural como el movimiento de las estrellas que Mufasa alguna vez le había señalado. El recuerdo de su padre ya no era una visión mística, sino la brújula interna que guiaba cada uno de sus actos como rey. El príncipe mostraba una curiosidad metódica, una cualidad heredada de su madre, Nala, quien había tenido que ser metódica para sobrevivir a la tiranía de Scar. Estaba aprendiendo a escuchar el terreno, a interpretar el silencio de la sabana, una lección que Simba consideraba crucial. La verdadera autoridad reside en el conocimiento detallado del ecosistema que se gobierna. Había una diferencia fundamental entre el poder de Scar, basado en el miedo y la ignorancia de las consecuencias, y el poder de Simba, basado en la comprensión del ciclo de la vida. Timón y Pumba, envejecidos pero vibrantes, habían adoptado un rol de narradores oficiales de la historia real, aunque su versión siempre estaba salpicada de anécdotas hilarantes. Su presencia constante cerca de la familia real era un ancla a la humildad. Recordaban a Simba que incluso el rey necesita reírse de sí mismo. Para el joven príncipe, su compañía era una clase magistral sobre la lealtad inesperada. Como los marginados, aquellos que eligieron no participar en la política de poder podían convertirse en los aliados más firmes. Rafiki, cuya presencia se había vuelto casi mítica, rara vez descendía del gran árbol. Cuando lo hacía, era para observar momentos de enseñanza íntima entre padre e hijo. En una de esas raras ocasiones, el anciano mandril simplemente sonrió al ver a Simba corregir una imprudencia del joven con paciencia, en lugar de con ira. Ese gesto silencioso fue la aprobación final que Simba necesitaba. Había superado el error de su propia juventud, donde el miedo lo había paralizado y el dolor lo había cegado. La roca del rey se alzaba firme,
ya no como un símbolo de poder absoluto, sino como el centro de gravedad de una comunidad restaurada. La paz no era una ilusión, era el resultado acumulado de décadas de vigilancia consciente. Simba comprendió que el gran legado de Mufasa no era el trono en sí, sino la perseverancia necesaria para mantener el orden. Al ver a su hijo listo, sintió un profundo alivio. El ciclo no se trataba solo de sobrevivir al tirano, sino de asegurar que la próxima generación estuviera equipada para enfrentar sus propios desafíos sin tener que revivir el trauma fundacional. La historia había encontrado su resolución natural. El hijo del exiliado se convirtió en el guardián constante, asegurando que la luz del sol africano nunca se apagara por la ambición ciega. El paso del tiempo se había convertido en una suave marea, llevando consigo las urgencias del pasado y dejando en su lugar la tranquila certeza de un reino bien administrado. Simba, ahora un monarca consumado, se movía con la economía de gestos de quien ha dominado su oficio. Su mirada, aunque a veces melancólica al recordar los sacrificios hechos, estaba firmemente anclada en el presente y en el futuro encarnado por su hijo. La relación con Nala había trascendido la pasión juvenil para convertirse en una sociedad de liderazgo impecable. Eran dos mitades de un mismo propósito, cada uno reforzando las debilidades del otro. El joven príncipe, ya no un cachorro, sino un león joven y fuerte, comenzaba a mostrar su propia personalidad distintiva, una amalgama del carácter regio de su abuelo y la disciplina aprendida de su padre. Simba se esforzaba por inculcarle no solo las leyes del ciclo de la vida, sino también la lección más difícil, la humildad que se aprende tras el fracaso. A menudo el rey llevaba a su hijo a visitar el antiguo territorio de las hienas, ahora completamente recuperado y reforestando, para mostrarle las cicatrices físicas de la tiranía, explicando que la destrucción ambiental era el resultado directo de la irresponsabilidad del poder. Timón y Pumba, los ancianos del valle, habían alcanzado un estatus casi mítico de sabios excéntricos. Eran los depositarios de la memoria histórica menos formal, aquellos que podían recordar a Simba los momentos de pura sencillez que a menudo se perdían en los despachos reales. El joven príncipe, a pesar de su rigurosa educación, pasaba horas escuchando las gloriosas y exageradas hazañas de Hakuna Matata, comprendiendo que la alegría desenfadada era un componente vital de la resistencia humana y felina. Rafiki, el oráculo discreto, se limitaba a observar desde las alturas de su baobab. Su rol había evolucionado de guía espiritual a mero testigo de la continuidad. No era necesario que interviniera. La lección había sido absorbida. Simba no era un eco de Mufasa, sino una evolución necesaria. Había enfrentado su sombra, había regresado y había construido un reinado más consciente de sus propias vulnerabilidades. El mandato del ciclo de la vida se cumplía a través de la adaptación, no de la repetición ciega. La roca del rey, bajo el cuidado constante, brillaba bajo el sol africano. La estabilidad no era pasiva, era el resultado de una vigilancia activa y amorosa. Simba había cerrado su propia narrativa de exilio y culpa, transformándola en la base firme sobre la cual su hijo construiría. Al entregarle al joven príncipe la vista de la sabana floreciente, Simba no le entregaba un regalo, sino una pesada, aunque hermosa, responsabilidad. La de mantener viva la luz frente a cualquier sombra que el futuro pudiera traer, honrando así el sacrificio de su padre y la perseverancia de su propio camino de regreso. El aire de la sabana, ahora denso de vida y madurez, se sentía como una manta cálida y familiar para Simba. Había llegado a ese punto en su reinado donde las decisiones ya no se tomaban con la urgencia del superviviente, sino con la previsión del legado. Se sentaba a menudo en el borde de la roca, no para ejercer dominio, sino para simplemente contemplar la extensión de su cuidado. Nala, a su lado, compartía ese silencio contemplativo, sus cuerpos viejos moviéndose con una gracia que solo la autoridad bien ganada puede conferir. Ella era la memoria práctica del reino y él la visión protectora. Juntos formaban un sistema de gobierno casi simbiótico.
El príncipe, ahora un joven león en pleno desarrollo, era la promesa tangible de que la historia continuaría con justicia. Simba era meticuloso en su enseñanza, enfocándose menos en las batallas y más en la ecología social del reino. Le mostraba al joven cómo negociar con los clanes de aves carroñeras, cómo gestionar los periodos de escasez sin caer en el pánico que había plagado los días de Scar. El joven Simba aprendió que el verdadero poder no residía en el rugido más fuerte, sino en la red de interdependencia que sostenía a todos. La presencia de Timón y Pumba se había vuelto más nostálgica, pero no menos vital. Sus días de aventuras salvajes habían sido reemplazados por una cómoda semi-jubilación en su valle, que se había convertido en un santuario para los desajustados y los que buscaban un respiro de las formalidades reales. El rey Simba, en un gesto profundamente significativo, permitía que el joven príncipe pasara tiempo allí, absorbiendo la lección de que la vida también requiere espacio para el juego sin propósito, para la camaradería pura, libre de expectativas monárquicas. Era la validación de que el Hakuna Matata tenía su lugar siempre que se respetaran los cimientos establecidos. Rafiki, ya una figura casi mítica, rara vez era visto, y cuando aparecía era como una brisa inesperada. Había completado su misión. El ciclo se había cerrado con una corrección exitosa. El viejo chamán no necesitaba dar consejos. La vida misma de Simba, su reinado restaurador, era el mejor sermón. La tragedia había sido digerida y transformada en sabiduría práctica. En la roca del rey no había temor, solo respeto. Simba había superado la necesidad de ver a su padre en las estrellas. Él mismo se había convertido en el faro. Al contemplar la nueva generación, entendía que la grandeza de Mufasa no residía en su reinado perfecto, sino en la semilla de justicia que había plantado, una semilla que había sobrevivido al invierno de la tiranía. El ciclo de la vida no era una sentencia de repetición, sino una oportunidad constante para hacer mejor lo que antes se había roto. La era de Simba se recordaría como la del equilibrio recuperado, la de la calma después de la tormenta que él mismo había ayudado a desatar y finalmente a apagar. La luz del sol se filtraba ahora con una calidez indulgente, acariciando las formas más suaves de la vejez en Simba. Su melena, antaño una corona de fuego, era ahora una rica paleta de grises y ocres, testimonio mudo de incontables amaneceres y puestas de sol compartidas con Nala. El silencio entre ellos no era un vacío, sino una plenitud densa, construida sobre décadas de crisis superadas y triunfos compartidos. Nala, cuyos movimientos se habían vuelto más deliberados, conservaba una mirada de acero templado. Ella era la memoria del reino, la que recordaba a Simba el sabor de la ceniza para que nunca diera por sentada la frescura del rocío. El heredero, ahora un joven rey en todo menos en el título formal, exhibía una autoridad tranquila, desprovista de la arrogancia juvenil que tanto había temido Simba. Había aprendido la lección más dura de su padre, que gobernar es servir. En lugar de imponer, el príncipe se dedicaba a escuchar a los representantes de las especies más pequeñas, entendiendo que la salud del reino se medía por la vitalidad de sus eslabones más débiles. Simba observaba este enfoque con un profundo orgullo, sabiendo que su propio camino tortuoso había forjado un líder más completo, uno que entendía el valor de la redención personal aplicada a la gobernanza. Timón y Pumba se habían convertido en verdaderas instituciones, figuras casi sagradas en su singularidad. Sus cuerpos estaban más gastados, sus bromas más lentas, pero su vitalidad espiritual seguía intacta. Su pequeño enclave en el valle se había convertido en un punto de peregrinaje para aquellos que buscaban un respiro del formalismo real. El rey Simba, incluso en sus momentos más solemnes, se permitía breves visitas, entendiendo que la amistad verdadera no conoce jerarquías. Estos encuentros eran bálsamos necesarios, recordatorios de que la vida, en su ciclo más amplio, siempre debe incluir un espacio para lo absurdo y lo incondicional. Rafiki, por su parte, ya no era un personaje activo en la trama, sino una fuerza de la naturaleza latente. Su aparición final, una en la que simplemente se sentó en silencio al pie de la roca, mientras Simba y Nala observaban a su hijo interactuar con las nuevas camadas, fue la despedida más elocuente.
El mandril asintió una vez, un gesto dirigido no solo a Simba, sino al propio tiempo. El legado no se había cumplido al destruir al tirano, sino al asegurar que el sucesor estuviera imbuido de empatía y conocimiento, un líder que no necesitaría exiliarse para encontrar su verdad. La Roca del Rey era ahora un lugar de paz profunda y merecida. Simba había trascendido la figura de su padre. No era un reemplazo, sino el eslabón que había asegurado la cadena. Había entendido que la lección de Mufasa no era solo recuerda quién eres, sino vive de tal manera que tu sucesor no tenga que cargar el peso de tu miedo. El ciclo de la vida seguía girando, no como una profecía inevitable, sino como un jardín cuidado con diligencia, floreciendo bajo la sombra protectora de un rey que había aprendido el verdadero significado de ser parte de algo más grande que él mismo. El aire en las alturas de la Roca del Rey vibraba con una serenidad casi tangible, un eco de la larga paz que Simba y Nala habían tejido con su liderazgo. Simba, ahora con la majestad ineludible de la antigüedad, se movía con una lentitud majestuosa, cada paso una afirmación consciente de su lugar en el gran tapiz. La melena plateada no ocultaba la fuerza residual, sino que la enmarcaba con la dignidad del tiempo bien invertido. Sus ojos, profundos pozos de experiencias vividas, buscaban constantemente a Nala, cuyo rostro reflejaba la misma paz madura. Ella era la guardiana de su corazón y la estratega incansable. Su entendimiento mutuo era el cimiento invisible sobre el cual se sostenía el reino. El joven rey, el príncipe ya coronado en el espíritu, mostraba la madurez prometida. Había absorbido las lecciones de la prudencia de su padre y la resiliencia de su madre. Su reinado naciente se caracterizaba por una diplomacia suave pero firme, especialmente con las manadas de las fronteras que aún recordaban las promesas vacías de Scar. Una tarde, el nuevo rey decidió no enviar cazadores a un valle donde la caza era escasa, sino que organizó un trueque con los elefantes por el acceso a pastos alternativos. Fue un acto de ingenio logístico que habría fascinado a Nala, un claro indicio de que el ciclo de la vida se estaba gestionando con una sofisticación que iba más allá de la mera supervivencia. Timón y Pumba, reducidos a sombras felices y parlanchinas, eran ahora los custodios de la memoria lúdica. Raramente abandonaban su pequeño paraíso, pero su influencia perduraba a través de los jóvenes cachorros que escuchaban sus historias con asombro. Para ellos, la mayor victoria no había sido la derrota de Scar, sino el hecho de que Simba permitiera que la filosofía del Hakuna Matata existiera como un contrapeso necesario a la solemnidad de la corona. Era un recordatorio constante de que la vida, incluso cuando se está en la cima, debe tener un rincón para la despreocupación absoluta, una válvula de escape para el alma. En cuanto a Rafiki, su presencia se había desvanecido casi por completo del reino visible. Su último rastro fue encontrado en el Gran Baobab, donde había dejado tallado un simple símbolo, un círculo perfecto con un punto central fuerte. Era la confirmación final para Simba. El rey no debía ser una estrella distante, sino el núcleo sólido alrededor del cual giraban todos los demás. La guía había terminado. La obra maestra estaba terminada. Simba, al mirar el horizonte, no veía ya el fantasma de su padre exigiéndole venganza, sino la tranquila promesa de un futuro que se sostenía por sí mismo. Había aprendido que el verdadero heroísmo no residía en la confrontación épica, sino en la constancia del buen gobierno. La vida no era una batalla contra la oscuridad, sino un compromiso diario de alimentar la luz. Con un rugido suave, más una afirmación que una proclama, Simba se giró hacia Nala, listo para la calma que seguía a la tormenta, sabiendo que el ciclo de la vida no era una rueda que aplasta, sino un río majestuoso que siempre encuentra su camino hacia el mar. La Roca del Rey se había convertido en un santuario de quietud dorada. Simba, ahora un patriarca cuya presencia emanaba una calma profunda, pasaba sus días en una meditación activa, observando el florecimiento que su esfuerzo había nutrido. El pelaje en su lomo se había vuelto más grueso y suave, y sus movimientos, aunque medidos, aún conservaban una potencia latente, como la de un volcán dormido. La carga de la corona se había transformado en el peso confortable de la experiencia. A su lado, Nala era la encarnación de la sabiduría terrenal. Ya no necesitaban largas discusiones políticas.
Un cruce de miradas bastaba para coordinar la gestión de recursos o la respuesta a una crisis menor en los límites del territorio. Eran la pareja real que había sobrevivido al mito para vivir la realidad del liderazgo. El joven rey, cuyo nombre resonaba ahora con autoridad propia en la sabana, había adoptado una filosofía de gobierno que Simba admiraba profundamente: el equilibrio proactivo. No esperaba a que las sequías llegaran para prepararse, sino que dirigía a las manadas a rotar pastos de manera preventiva, consultando a los ancianos de todas las especies. Simba a menudo lo veía interactuar con las hienas reasentadas, no con desconfianza, sino con una diplomacia fría y pragmática, recordándole que la paz no era perdón, sino un acuerdo de coexistencia sostenible basado en el beneficio mutuo. Timón y Pumba, los venerables supervivientes, se movían con la lentitud de quienes han visto demasiado para apresurarse. Habían establecido una rutina sagrada: supervisar la siembra de bayas exóticas en su valle y regañar amistosamente al joven príncipe si se acercaba demasiado a sus reservas de larvas. Para ellos, la mayor satisfacción era ver a Simba disfrutar de la paz que ellos le habían enseñado a apreciar en los momentos más oscuros. Eran el recordatorio viviente de que la vida, incluso en la cúspide del poder, necesita anclajes a la ligereza. Rafiki, cuya presencia se había reducido a leyendas susurradas, había dejado un último regalo al rey. Encontraron una mañana, junto al tronco del árbol donde solía encontrarse con Mufasa, una única raíz de hierba iluminada por el sol, creciendo a través de una roca. Era la lección final, la más sutil. Incluso la estructura más dura puede ser superada por la vida persistente. Simba comprendió que no necesitaba ver a su padre en el cielo, sino reconocer la persistencia de la vida misma como su legado. La roca del rey ya no era un monumento a la victoria, sino un testimonio de la resistencia. Simba había cumplido su papel. Había devuelto el equilibrio a un mundo roto, no por la magia, sino por el arduo trabajo del arrepentimiento y la responsabilidad. Al ver a su hijo asumir las riendas con tanta gracia, sintió que su propia historia finalmente se completaba. No se trataba de la gloria del regreso, sino de la serenidad del relevo. El ciclo de la vida, que una vez pareció una prisión de destino, se reveló como una hermosa y continua oportunidad para la mejora, bajo la vigilancia eterna de un linaje que había aprendido a amar la tierra más de lo que temía a la muerte. La reinvención de un clásico animado a través de la lente fotorrealista de Jon Favreau en 2019 nos presenta una experiencia visualmente asombrosa, aunque temáticamente conservadora, de El Rey León. Este largometraje no es simplemente una recreación, es una demostración del poder técnico de la captura de movimiento y los efectos visuales de vanguardia, llevando la majestuosidad de las sabanas africanas a un nivel de inmersión sin precedentes. La decisión de optar por el fotorrealismo, aunque espectacular en su ejecución, impone una limitación intrínseca al lenguaje expresivo que tan vital era en la versión animada de 1994. Los rostros, ahora réplicas fieles de animales salvajes, pierden la capacidad de comunicar la complejidad emocional humana a través de la caricatura y la exageración gestual. El arco narrativo sigue siendo el eje central: el ciclo de la vida, la responsabilidad real y el peso del destino. Simba, el cachorro destinado a gobernar, se enfrenta al trauma y la culpa inducidos por la manipulación de su tío Scar. La sombra de Mufasa, el rey sabio y protector, se proyecta sobre cada decisión de Simba. Jeremy Irons, cuya voz dotó a Scar de una sofisticación siniestra en la versión original, es reemplazado aquí por Chiwetel Ejiofor. Ejiofor aporta una melancolía más terrenal y resentida a Scar, quizás menos teatral, pero profundamente arraigada en la envidia y la sensación de haber sido marginado del orden natural. Su interpretación enfatiza la tragedia de un hermano que no encaja en la estructura del reino, un personaje que, en esencia, desafía la autoridad impuesta por el linaje. La influencia de la obra de Shakespeare, particularmente Hamlet, sigue siendo el andamiaje dramático. Sin embargo, cuando Timón y Pumba entran en escena, la película encuentra una liberación momentánea de la solemnidad realista. La química entre Billy Eichner y Seth Rogen revitaliza la sección media con un humor irreverente y oportuno.
Su filosofía de Hakuna Matata funciona no solo como un alivio cómico, sino como una necesaria pausa psicológica para Simba, permitiéndole sanar su dolor antes de aceptar su herencia. Este segmento es donde la película se permite respirar, aunque visualmente sigue anclada en la realidad fotográfica de la sabana. El diseño de sonido y la música son cruciales para mantener la conexión emocional. Favreau y el equipo se apoyaron firmemente en el legado musical de Hans Zimmer, Elton John y Tim Rice. La regrabación de las canciones, aunque técnicamente impecable, a menudo carece de la exuberancia vocal distintiva de los originales. La interpretación de Donald Glover como Simba adulto y Beyoncé Knowles Carter como Nala ofrecen voces poderosas, pero la novedad reside en la integración sutil de los sonidos ambientales en la banda sonora, tejiendo el rugido, el viento y la llamada de las aves con los temas orquestales. La caracterización de Mufasa, interpretado por James Earl Jones, es un ejercicio de nostalgia pura. Jones regresa para infundir al espectro del padre la autoridad inmutable que define el concepto de la monarquía en este universo. Su voz grave y resonante actúa como la brújula moral de la narrativa, incluso en su ausencia física. Es un recordatorio constante de que el verdadero liderazgo no es solo poder, sino la comprensión del equilibrio ecológico y social, el ciclo de la vida que Scar busca romper para su beneficio personal. Al final, El Rey León de 2019 se posiciona como un triunfo técnico que honra la estructura narrativa de su predecesor. Es una película que impresiona por su realismo detallado, mostrando la textura de la piel de los animales y la inmensidad del paisaje africano con una fidelidad asombrosa. No obstante, en su búsqueda de la perfección visual, sacrifica algo de la emotividad y la expresividad estilizada que convirtieron a la animación original en un icono cultural perdurable. Es una traducción magnífica en su medio, pero que subraya la diferencia entre el arte del dibujo y la simulación digital. El impacto emocional reside más en el recuerdo de la historia que en la novedad de su presentación. La aproximación al fotorrealismo, impulsada por la visión de Jon Favreau, un director que ya había demostrado su habilidad para infundir vida digital a criaturas inanimadas con los éxitos de su remake de El libro de la selva, genera una paradoja fascinante. Por un lado, la representación de Pride Rock se siente tangible. La tierra bajo las patas de los animales es áspera y el calor del sol africano parece emanar de la pantalla. Por otro lado, cuando Simba niño se encuentra en la estampida, la magnitud del terror se ve atenuada por la imposibilidad de capturar el pánico expresivo en un rostro que es, esencialmente, el de un león joven. La animación de 1994 permitía que los ojos de Simba reflejaran una inocencia abrumadora o un terror absoluto. Aquí observamos el pánico animal, pero no necesariamente la tragedia humana interiorizada que buscamos en un protagonista de épica. El personaje de Nala, interpretada vocalmente por Beyoncé Knowles Carter, se presenta como una fuerza de la naturaleza igualmente competente, aunque su papel narrativo sigue estando algo subordinado a la travesía de Simba. Beyoncé, cuya trayectoria abarca desde la música pop hasta incursiones cinematográficas significativas, inyecta una madurez y determinación necesarias al personaje. Ella encarna la voz de la razón y la necesidad urgente de regresar al reino, desafiando la apatía autoimpuesta de Simba en el exilio. Su encuentro con Simba en la selva, donde la pasión y la desesperación por su tierra se manifiestan, es uno de los pocos momentos donde la seriedad del tono realista se permite ser perforada por la urgencia emocional de la trama. Scar, cuyo diseño es ahora más cercano a un felino naturalmente delgado y astuto que a una figura teatralmente sombría, es la personificación de la disonancia. Chiwetel Ejiofor, conocido por su versatilidad en dramas intensos como 12 años de esclavitud, utiliza su voz para construir un villano que no solo anhela el poder, sino que parece resentir la estructura misma de la jerarquía natural. Su monólogo interno, su justificación para desterrar el ciclo de la vida y abrazar la oscuridad, resuena con la frustración del marginado.
Sin embargo, la famosa escena de su declive final, su confrontación con Simba, carece del clímax dramático visceral que tenía cuando los personajes podían mirarse directamente a los ojos, con un diálogo cargado de expresión facial exagerada. La banda sonora, bajo la dirección de Zimmer nuevamente, se enfoca en amplificar el paisaje sonoro. Los coros africanos y la percusión son más envolventes, sumergiendo al espectador en la geografía. Cuando llega el momento de Nance Ingonyama Bagiti Baba, el inicio de Circle of Life, la orquestación es inmensa, diseñada para ser experimentada en sistemas de sonido envolvente. Es un homenaje sónico, pero se echa de menos la ligereza y el espíritu comunitario que la versión animada lograba evocar sin necesidad de una fidelidad tan estricta a la realidad visual. El diálogo entre la inmensidad del espectáculo técnico y la intimidad requerida por el melodrama familiar es el principal desafío que enfrenta esta adaptación, resultando en una experiencia que es, sin duda, épica en escala, pero a veces distante en corazón. La introducción de Zazu, el consejero real, es otro punto donde la rigidez del fotorrealismo causa fricción narrativa. El pájaro tejedor, tradicionalmente un personaje lleno de ansiedad cómica y formalidad pomposa, pierde gran parte de su encanto al ser representado con una precisión biológica casi documental. Su lealtad inquebrantable a Mufasa y su papel como la voz de la burocracia real se mantienen, pero su capacidad para transmitir la exasperación o el pánico mediante gestos pequeños y rápidos se ve mermada. John Oliver, quien presta su voz en esta versión, logra capturar la cadencia de un burócrata estirado, pero el medio visual restringe la caricatura que hacía a Zazu memorablemente irritante y entrañable a la vez. Su relación tensa pero afectuosa con el joven Simba es un espejo de la disciplina necesaria en el reino, algo que el realismo no logra acentuar con la misma claridad que el trazo animado. El exilio de Simba y su encuentro con Timón y Pumba se convierte en un refugio temático y visual. El humor de la dupla, interpretado por Billy Eichner y Seth Rogen, se siente orgánico porque su irreverencia y su tono conversacional se adaptan mejor al diálogo naturalista que a la grandilocuencia operística. Eichner, en particular, infunde a Timón un cinismo nervioso que funciona como un contrapunto necesario a la pesadumbre de Simba. Su madriguera, un oasis exuberante en contraste con las llanuras áridas bajo el reinado de Scar, representa la negación del deber. Es un espacio donde Simba puede ser simplemente un animal más, libre de la carga profética de ser rey. Esta sección es fundamental porque permite al espectador, agotado por la seriedad visual de la tragedia, reconectar con la ligereza necesaria para apreciar el peso del retorno. El contraste entre la decadencia del reino de las tierras del reino bajo Scar y la vitalidad perdida se enfatiza a través del diseño de producción. Bajo Scar, el reino se vuelve un páramo, un ecosistema roto, lo cual es visualmente impactante. La tierra está seca, las hienas dominan sin contención y la luz es perpetuamente cenicienta. Este entorno es el reflejo físico de la corrupción moral del usurpador. Scar, al rechazar el ciclo de la vida, la interdependencia natural entre depredador y presa, condena su propio dominio a la esterilidad. Es una lección ecológica presentada con la brutalidad de la supervivencia. Aunque la frialdad de los efectos visuales a veces distancia al espectador del horror de la hambruna. La resurrección de Simba, asistida por el espíritu de Mufasa en las nubes, es el pináculo de la simbología y el momento donde la película se permite un breve regreso a lo místico. La aparición etérea de Mufasa, aunque lograda con efectos avanzados, busca replicar el momento catártico de la primera película. La voz de James Earl Jones, siempre autoritativa, funciona como un ancla moral que fuerza a Simba a confrontar su pasado y a aceptar su identidad. Es el momento donde la tecnología sirve al mito y donde la fidelidad visual debe ceder ligeramente para permitir que la emoción arcaica del llamado del linaje se imponga. La película finaliza con un regreso al orden, una restauración del equilibrio que se siente ganado a través del sufrimiento y la aceptación de la responsabilidad, cerrando el ciclo que se había roto por la ambición y la traición. El verdadero desafío interpretativo recae en cómo el público procesa la familiaridad de la trama frente a la novedad de la estética.
Para aquellos que crecieron con la vibrante paleta de colores y las actuaciones exageradas de la animación original, esta nueva versión puede sentirse como una experiencia museística, una obra maestra técnica que debe ser admirada desde una distancia respetuosa. La fidelidad casi reverencial al guión de 1994 asegura que la estructura dramática se mantenga intacta, pero también elimina el margen de maniobra para la sorpresa o la reinvención profunda de los personajes más allá de sus voces. La transición de Simba de cachorro juguetón a adulto atormentado se maneja con una efectividad visual que compensa, en parte, la falta de gestos humanos en su fisonomía de león. El peso de la huida y la posterior lucha interna por reclamar su lugar se siente en la gravedad de su andar y en el tono grave de Donald Glover, cuya voz madura encaja bien con el líder reacio que debe convertirse. Glover, cuya carrera ha navegado magistralmente entre la música introspectiva y la comedia aclamada, aporta una vulnerabilidad controlada a Simba, un hombre que ha evitado su destino hasta que la necesidad de su pueblo se convierte en un imperativo ineludible. La escena de la batalla final, el enfrentamiento entre Simba y Scar en las cumbres ardientes de Pride Rock, se beneficia enormemente de la escala épica que el fotorrealismo permite. Los rugidos son ensordecedores, la lucha parece visceral y peligrosa, y la amenaza de las hienas bajo el mando de Scar se siente como una verdadera invasión bárbara. Sin embargo, incluso en este clímax de acción, la coreografía del duelo se beneficia de la familiaridad con los movimientos icónicos de la animación anterior. Lo que en 1994 era un duelo visualmente inventivo de ángulos y sombras expresionistas, aquí se convierte en una lucha canina intensificada por el realismo, perdiendo quizás la dimensión alegórica del enfrentamiento entre el bien y el mal estilizado. En última instancia, la película de 2019 funciona como una declaración sobre la evolución de la tecnología cinematográfica y la nostalgia bien administrada. Jon Favreau ha entregado un espectáculo que justifica su existencia técnica al demostrar hasta dónde ha llegado la capacidad de simular la naturaleza con una autenticidad impactante. Es un testimonio del poder del CGI, un tributo visual a un clásico que pocos se atreverían a tocar. No obstante, su mayor logro visual es también su limitación emocional. Al obsesionarse con hacer que los animales parezcan animales reales, inevitablemente diluye la magia del cuento de hadas que se apoyaba en hacerlos sentir inequívocamente humanos. La dualidad entre la ambición técnica y la resonancia emocional se convierte en el eco constante al evaluar esta reinterpretación, observando a las hienas, particularmente a Shensi, Banzai y Ed, aunque sus roles son modificados y en gran medida fusionados en los personajes de Kamari, Azizi y Glenn Close, como la matriarca, Sarabi, en un cambio significativo de enfoque respecto a la dinámica de los villanos. Notamos que el realismo las despoja de su humor bufonesco y su malevolencia cómica. En la versión animada, sus reacciones desproporcionadas ante Scar servían como válvulas de escape para la tensión. Aquí son depredadores más implacables y brutales, lo que incrementa la amenaza objetiva pero reduce su personalidad reconocible. La urgencia de Scar por mantenerlas alimentadas, incluso a costa de la propia tierra, subraya su falta de visión como líder, priorizando la satisfacción inmediata sobre el equilibrio a largo plazo. Una crítica política velada que resuena con líderes egoístas en cualquier época. La conexión entre Rafiki y el ciclo de la vida se mantiene fuerte gracias a la interpretación de John Kani. Rafiki, el sabio chamán mandril, es el nexo entre el mundo espiritual y la realidad terrenal. Su sabiduría no se expresa mediante la excentricidad juguetona de antaño, sino con una gravedad que parece emanar de la antigüedad misma de la sabana. Sus rituales, incluyendo el marcado de Simba con frutas y el uso de la calabaza como recipiente de recuerdos, son presentados con una solemnidad ritualística. Kani encarna la voz de la tradición inmutable, recordándole a Simba que su identidad no es una elección, sino una herencia que debe ser aceptada, reforzando el tema central de la responsabilidad generacional. El paisaje sonoro, en su inmensidad, a veces eclipsa los diálogos sutiles. Las escenas de transición, los largos planos aéreos que muestran la inmensidad del territorio,
Sirven para recordar al espectador la pequeñez de los personajes frente a la naturaleza implacable. Esto refuerza el concepto del ciclo de la vida, no como un mero concepto filosófico, sino como una ley física y ecológica que domina cada existencia. Cuando Simba regresa para confrontar a Scar, el sonido del viento que arrastra la arena y el rugido amplificado de su desafío están diseñados para infundir temor y respeto, apuntando a una experiencia sensorial más que a una conexión íntima con el conflicto psicológico de los personajes. Al final, el mérito de esta adaptación reside en su capacidad para traducir un mito atemporal a un lenguaje visual contemporáneo dominante, el hiperrealismo digital. Es un ejercicio de homenaje que demuestra la maestría técnica de los estudios modernos, permitiendo que una nueva generación experimente la historia de Simba con una fidelidad visual que antes era imposible. Sin embargo, es precisamente en esa fidelidad donde se revela su limitación. La animación, por su propia naturaleza estilizada, permitía que los animales se convirtieran en espejos de las emociones humanas más complejas sin romper la suspensión de la incredulidad. Aquí, la simulación perfecta de la naturaleza nos obliga a recordar constantemente que estamos viendo leones actuando. Un logro técnico admirable, pero que, para el corazón del espectador, a menudo se siente como una belleza distante, perfectamente tallada, pero carente de la chispa humana que inmortalizó al original. La sensación de distancia que a menudo acompaña a la perfección visual se ve mitigada en ciertos momentos gracias a la dirección de sonido, que actúa como un puente emocional hacia el drama. Cuando el espíritu de Mufasa se manifiesta, la voz de James Earl Jones, a pesar de la frialdad del entorno digital donde aparece, logra penetrar la barrera realista. Es un eco de autoridad paternal que trasciende la imagen y se ancla directamente en la memoria emocional colectiva del espectador. Mufasa, incluso como espectro, representa el ideal platónico del liderazgo africano, justo, equilibrado y conectado con la tierra, un contrapunto directo a la tiranía desesperada de Scar. La figura de Sarabi, interpretada con una dignidad silenciosa por una voz que mantiene la sobriedad real, es crucial para entender el coste del reinado de Scar. Como reina madre y símbolo de la realeza legítima, su sufrimiento es el sufrimiento del reino. Su resignación ante la adversidad, su mirada de desaprobación hacia Scar y su silencio observador durante el reinado de terror son actos de resistencia pasiva. Ella encarna la tradición que Scar ha violado, y aunque su tiempo en pantalla es limitado, su presencia visualmente imponente en Pride Rock, incluso en ruinas, mantiene viva la esperanza de la restauración. El viaje de Simba hacia la aceptación, encapsulado en la necesidad de huir de Timón y Pumba y confrontar su pasado, es un estudio de la masculinidad tóxica superada por la responsabilidad. Su vida en el exilio con Timón y Pumba, aunque placentera y liberadora de la culpa, era fundamentalmente estéril para su propósito. La vida hedonista, bajo la filosofía del desentendimiento, Hakuna Matata, es una forma de autoengaño, un mecanismo de defensa contra el dolor del fracaso. Cuando Nala lo confronta, la necesidad de su comunidad se sobrepone al confort personal, forzando la madurez. La culpa, ese espectro más personal que el de Mufasa, es lo que Simba debe internalizar y transformar en motivación. La cinematografía digital, con su capacidad para recrear texturas y patrones climáticos, convierte a las tierras del reino en un personaje más. La diferencia visual entre el oasis exuberante del exilio, que irradia verde y humedad, y el páramo consumido por la sequía bajo Scar, dominado por tonos ocres y grises, es una alegoría ambiental explícita. El reino enfermo es la manifestación física de la enfermedad moral de su gobernante. Esta representación detallada del ecosistema roto eleva la amenaza de Scar de un simple conflicto político a una catástrofe ecológica, alineando la narrativa con preocupaciones contemporáneas sobre el abuso de poder y la sostenibilidad. En conclusión, esta versión de El Rey León es una proeza técnica que obliga a la audiencia a reexaminar cómo la forma afecta al fondo. Es un ejercicio de réplica llevado al límite de la tecnología actual.
Si bien se pierde la libertad expresiva y la calidez intrínseca de la animación dibujada, se gana una inmersión sensorial profunda en la brutal belleza del paisaje africano. La película es, por tanto, un monumento visual a su predecesora, más que una reinvención dramática, ofreciendo un espectáculo grandioso que se siente más como una visita guiada hiperrealista a una historia que ya conocemos íntimamente que como una nueva revelación narrativa. La dicotomía entre la fidelidad visual y la expresividad emocional se intensifica cuando consideramos la ausencia de la banda sonora original en su momento cumbre de impacto. Las nuevas interpretaciones de las canciones, si bien vocales y musicalmente pulidas, carecen a menudo de la cualidad singular que las hizo inolvidables. Elton John y Tim Rice crearon melodías que, en la animación de 1994, eran inseparables de la identidad de los personajes, la frustración operística de Scar, el ímpetu juvenil de Simba. En esta versión, las canciones se sienten más como interludios musicales magnificados, perfectamente orquestados para llenar el espacio sonoro del fotorrealismo, pero menos integradas orgánicamente con la acción dramática representada por animales que no pueden gesticular al compás de la música. Chiwetel Ejiofor, en su encarnación de Scar, logra dotar al personaje de una inteligencia maquiavélica, pero la puesta en escena de sus maquinaciones se ve constreñida por la necesidad de mantener la credibilidad animal. La famosa escena donde Scar manipula a Simba bajo el acantilado se presenta con una tensión palpable gracias al diseño de sonido y a la actuación vocal. Pero el espectador se queda esperando la mirada calculada, el gesto de superioridad que el dibujo permitía. Scar aquí es un depredador más realista en su astucia, pero menos un arquetipo shakespeariano, lo cual disminuye la dimensión trágica de su caída. Es castigado más por su fracaso ecológico que por su maldad teatral. El regreso de la familia y la restauración del orden se ven marcados por una ceremonia de coronación que es, nuevamente, un festín visual de escala. La multitud de animales congregados en Pride Rock, recreados con una fidelidad asombrosa en cada especie, subraya el concepto de el ciclo de la vida como un sistema funcional y vasto. Sin embargo, la alegría colectiva que se irradia desde la manada es contenida. La celebración es majestuosa en su quietud, no explosiva en su éxtasis. Esto refleja la cautela general del filme. Celebrar el triunfo sin caer en la exuberancia que pudiera romper la ilusión del documental naturalista. La película, entonces, se establece como un ejercicio de validación tecnológica. Jon Favreau no solo buscaba contar la historia de Simba, sino probar que la tecnología de vanguardia podía replicar la naturaleza con una autenticidad que desafía la percepción. Es un logro técnico que exige admiración por su ejecución y la dedicación a un detalle microscópico, pero al lograr que todo parezca real, irónicamente, se aleja del poder narrativo que reside en la fantasía controlada. La animación permitía que el espectador proyectara sus emociones más libremente sobre las figuras antropomorfizadas. El fotorrealismo, al ofrecer una imagen completa y definida, deja menos espacio a la interpretación subjetiva del sentimiento. Este Rey León es poderoso en lo que muestra, pero más reservado en lo que permite sentir profundamente. La elección de utilizar el fotorrealismo para contar una historia tan inherentemente mítica y cargada de alegoría humana plantea preguntas persistentes sobre los límites de la adaptación. Jon Favreau, con su trasfondo en los efectos visuales y su éxito previo al dotar de vida a criaturas digitales, eligió la ruta de la simulación como máximo homenaje. Sin embargo, esta simulación a menudo se siente como un velo grueso que amortigua el impacto emocional. El espectador se convierte en un observador externo de un documental de naturaleza magníficamente producido, en lugar de un participante empático en el drama real de una familia real. La dinámica entre Timón y Pumba, vital para el ritmo narrativo, es donde la película más se permite desviarse de la solemnidad. La improvisación y el diálogo rápido que traen consigo Billy Eichner y Seth Rogen son el ancla de la autenticidad en su segmento. Ellos representan la antítesis del destino.
Su filosofía de vida es una renuncia activa a la jerarquía y la responsabilidad. Su presencia, aunque visualmente adherida a la estética realista de la selva, es puramente cómica y humana en su tono. Es a través de su ligereza que Simba puede permitirse el lujo de ser un cachorro por más tiempo, una etapa crucial para procesar el trauma sin la presión inmediata de la corona. Su refugio selvático es un espacio de irrealidad funcional dentro de un mundo realista. El peso de la traición de Scar se magnifica por la representación visual de su reinado destructivo. La escasez de vida bajo su mandato no es solo una metáfora del mal, sino una condena directa a la cadena alimenticia que él ignora. El contraste con el reinado de Mufasa es evidente. Donde había equilibrio y abundancia controlada, ahora hay exceso depredador y agotamiento del recurso. Ejiofor encarna a un villano que no solo es envidioso, sino fundamentalmente incompetente como administrador ecológico. Su fracaso no es solo moral, sino sistémico, lo que da una capa adicional de seriedad a la destrucción del reino. La confrontación final, el momento catártico del regreso de Simba, se desarrolla en un escenario caótico. La sequía ha llegado a su punto álgido y la lucha es desesperada. La presencia imponente de las hienas, que ya no son meros secuaces cómicos, sino una fuerza destructiva, aumenta la sensación de riesgo real. Cuando Simba finalmente se alza como líder, el rugido que emite no es solo un acto de afirmación personal, sino un llamado a la restauración del orden natural que había sido profanado. La fuerza de este momento reside en la música orquestal inmensa y en la autoridad sonora de James Earl Jones, cuya voz, incluso en el recuerdo, impone la ley. En resumen, esta versión de El Rey León es un ejercicio fascinante de transposición de medio. Es una película que se mira con admiración técnica y se siente con nostalgia. Su belleza es innegable, tallada con la precisión de un ingeniero digital. Pero al buscar la verdad biológica en la representación, inevitablemente sacrifica parte de la verdad emocional que se encuentra en la abstracción y el diseño expresivo, dejando al espectador con la sensación de haber presenciado una recreación perfecta de un evento, en lugar de haber vivido la tragedia y el triunfo de una leyenda animada. La estética fotorrealista, aunque visualmente deslumbrante, obliga a una reevaluación de lo que constituye la expresividad en el cine. En la película de 1994, el corazón de la narrativa latía en la exageración controlada de los ojos de un león cachorro que lloraba o en la sonrisa torcida de un villano resentido. Jon Favreau ha optado por la fidelidad al reino animal, y en esa fidelidad yace la restricción. Un verdadero león no puede comunicar desesperación existencial con un lamento vocal al estilo de un musical, solo con un rugido instintivo. Esto pone una carga desproporcionada en el trabajo de los actores de voz, quienes deben suplir la expresividad facial ausente con la pura modulación de su tono. El personaje de Nala, con la voz de Beyoncé, se siente como una presencia más firme y menos idealizada que su contraparte animada. Ella representa la conexión práctica con el mundo exterior y la urgencia de la supervivencia comunitaria. Su determinación al buscar ayuda fuera del reino. Un viaje que se describe más que se muestra extensamente. Subraya su rol como catalizador del retorno de Simba. Ella es la conciencia activa que el exilio autoimpuesto de Simba ignora. La química entre ella y Simba adulto, si bien existe en el diálogo, carece de la chispa juguetona que anunciaba su futuro romance en la versión anterior, dada la seriedad con que deben abordar cada interacción para justificar su contexto de lucha por la supervivencia. Scar, visto a través del filtro del realismo, se asemeja más a un depredador enfermo y manipulador que a un antagonista de ópera. Chiwetel Ejiofor logra proyectar una voz cargada de sarcasmo y un intelecto vengativo, pero su aspecto físico, más delgado y menos teatralmente esbelto que el original, le resta algo de la amenaza visual icónica. La escena en la que revela la verdad sobre Mufasa a Simba se convierte en un intercambio tenso de confesiones, pero la falta de la expresión facial del villano, ese deleite cruel en el rostro,
obliga al espectador a depender enteramente del tono de Ejiofor para calibrar el nivel de malevolencia. El manejo de la música, aunque técnicamente brillante en su orquestación, evidencia el dilema central de la película. ¿Cómo se integra un número musical grandilocuente en un entorno fotorrealista? Las canciones, como Be Prepared o Can You Feel the Love Tonight, se ejecutan con una maestría de estudio, pero a menudo se sienten yuxtapuestas a la acción, en lugar de ser la acción misma. En Circle of Life, el inicio es un espectáculo de naturaleza pura, una inmersión total en el paisaje africano, que prepara el escenario para la coronación. Pero el júbilo vocal se siente como una capa añadida a la imagen, no como una emanación natural de la comunidad representada. El éxito de la película, en última instancia, se mide por su capacidad para inspirar la familiaridad sin resentir la repetición. Favreau ha logrado una obra que funciona como un testamento a la tecnología cinematográfica, demostrando que se puede simular la majestuosidad del Serengeti con una precisión fotográfica que roza lo milagroso. Sin embargo, al abrazar lo real, sacrifica la licencia artística que permitía a una historia de animales herederos al trono resonar con tanta fuerza en el corazón humano. Es una visión impresionante, una recreación meticulosa, pero que permanece en la superficie de la experiencia emocional que definió a su predecesora. La perspectiva del ciclo de la vida se refuerza visualmente en la forma en que la película maneja la muerte y el renacimiento del paisaje. La podredumbre bajo el dominio de Scar no es solo una alfombra de huesos, es una tierra agrietada, donde el agua escasea y el calor irradia con una cualidad casi tangible de sufrimiento. Este realismo ambiental convierte la responsabilidad de Simba en algo más que un deber dinástico. Se trata de una restauración ecológica urgente. Su regreso no es solo para reclamar un trono, sino para sanar un ecosistema al borde del colapso, una narrativa que resuena fuertemente con las sensibilidades ecológicas modernas, dándole al conflicto una relevancia contemporánea más allá del drama familiar. La dinámica entre los consejeros también refleja esta tensión entre lo estilizado y lo realista. Sasu, el pájaro de colores brillantes y nerviosismo perpetuo de la animación original, es aquí una criatura más sobria, cuyo lenguaje corporal se limita a los movimientos orgánicos de un ave real. Su papel como la voz de la razón y el orden establecido es vital, recordando constantemente a Simba y a la audiencia las leyes del reino. Su frustración al tener que lidiar con la ineptitud de Scar y la imprudencia de las hienas se transmite más a través de la cadencia de su voz, casi al borde del pánico contenido, que a través de expresiones faciales exageradas, demostrando cómo la actuación vocal debe suplir la expresividad visual restringida. El exilio y la camaradería con Timón y Pumba, por su parte, son el respiro necesario de la gravedad del realismo. La química entre Seth Rogen y Billy Eichner es la que permite la ruptura más significativa con la seriedad visual. Su estilo de comedia, basado en la conversación y la ironía moderna, funciona porque se siente descontextualizado de la sabana fotorrealista. Ellos son el elemento de fantasía pura que la película necesita para justificar el periodo de latencia en el crecimiento de Simba. Su estilo de vida, lejos de la tensión jerárquica de Pride Rock, es una burbuja temporal donde el deber es irrelevante. Y esta irresponsabilidad es precisamente lo que permite al personaje sanar antes de enfrentar su destino. La figura espectral de Mufasa en las nubes, si bien es un efecto visualmente impresionante, es un claro ejemplo de la dependencia del filme en el poder auditivo y la nostalgia. La voz profunda y resonante de James Earl Jones es tan poderosa que la imagen misma se vuelve secundaria. Es el sonido de la autoridad y el amor paternal, un ancla moral que actúa como un disparador emocional directo, eludiendo las limitaciones del realismo para conectar con el espectador en un plano puramente afectivo y memorístico. Es en estos momentos donde el filme reconoce que, para contar esta historia, algunas reglas de la realidad deben ser conscientemente suspendidas, utilizando la tecnología para potenciar el mito en lugar de solo simular la biología. La conclusión es que, si bien el realismo ofrece una inmersión incomparable en el entorno,
La verdadera esencia emocional de El Rey León sigue residiendo en la capacidad de su banda sonora y sus voces icónicas para evocar lo humano en lo animal. La decisión de Favreau de mantener la estructura casi plano por plano de la película original, aunque admirable como ejercicio de lealtad, resalta aún más la divergencia entre la técnica y la emoción. Cada secuencia icónica es replicada con una fidelidad asombrosa a la composición visual de 1994, lo que provoca en el espectador una constante comparación mental. En el caso de la muerte de Mufasa, el realismo de la caída y el impacto físico en el suelo son crudos y severos. Sin embargo, el horror del momento se concentra en el grito desgarrador de Simba y la voz de Mufasa dictando sus últimas palabras, más que en la imagen de los cuerpos. La animación original permitía que el público viera la desesperación en los ojos del joven león, una perspectiva que el fotorrealismo, al mantener la cabeza de Simba parcialmente oculta o enfocada en el pánico general, no puede replicar con la misma intensidad subjetiva. El personaje de Scar, visto bajo una luz más naturalista, pierde su teatralidad gótica, pero gana una capa de patetismo en su ambición frustrada. Chiwetel Ejiofor dota a su Scar de una resignación amarga, la de un ser que siente que el trono le fue negado por derecho de nacimiento, no por falta de capacidad. Su declive hacia la tiranía es más una espiral de resentimiento que un acto de pura maldad estilizada. La persecución de las hienas, que en la versión original eran sociópatas divertidos, se vuelve aquí una alianza peligrosa y desesperada con parias del ecosistema, lo que subraya el fracaso de Scar en mantener cualquier forma de orden o respeto dentro del reino. Es un líder que solo entiende la fuerza bruta sin la sabiduría del ciclo de la vida. La música, como se mencionó, es un pilar de nostalgia que intenta anclar la experiencia emocional. La interpretación de Beyoncé como Nala en Can You Feel the Love Tonight es vocalmente impecable, cargada de una pasión madura, adecuada para dos adultos exiliados que han conocido el sufrimiento. Pero la escena, desarrollada en la penumbra de la jungla, se beneficia de la intimidad del diálogo que precede y sucede a la canción, más que del número musical en sí mismo. Las melodías funcionan como recordatorios melancólicos del tono que el realismo visual no puede sostener por sí solo. En definitiva, El Rey León de 2019 se consolida como una obra maestra de la ilusión visual. Es una película que celebra la capacidad del cine para construir mundos enteros con píxeles. Su éxito radica en ofrecer una experiencia inmersiva que honra el guión y la banda sonora de un clásico amado, permitiendo al público revisitar una historia fundamental de crecimiento y redención. No obstante, al elegir la verosimilitud fotográfica sobre la libertad expresiva, se erige como un prisma magnífico, pero que, al refractar la luz, dispersa la calidez y el corazón que hicieron del original una animación atemporalmente humana. La lección final es que, a veces, para capturar la esencia de una leyenda, es necesario permitirse la mentira hermosa del arte dibujado. La subtrama de la redención y el perdón, crucial para la resolución del arco de Simba, es manejada con una sobriedad que contrasta con la intensidad de la animación de 1994. Cuando Simba regresa para confrontar a Scar, el peso de la herencia se manifiesta